Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre... No, espera, no, esto no era, espera, un momento. Espera. Vale, ahora. Bienvenidos a una nueva sección, entrevistas amarillas, pero no tanto. Este es otro formato diferente de entrevistas amarillas en las que pues intentaré entrevistar a todo tipo de gente que no tenga que ver con Campus Promete y hablaremos sobre la vida en general. Para estrenar esta nueva serie de vídeos tendremos con nosotros a alguien muy especial para mí. Ha sido y sigue siendo una continua fuente de inspiración para mí en todo lo que tenga que ver con lo dura que es la vida, pero también es un ejemplo a seguir en lo profesional, ya que es una gran fotógrafa e instagramer. Os presento a mi hermana mayor, Ángela de la Torre. Buenas tardes, Ángela, ¿qué tal Buenas estás? tardes. Oye, si me vas a poner así de bien, vamos a hacer entrevistas todos los días, que a mí estas Hombre, cosas no me las dices a diario. pues nada, oye, habrá que hacer más. Bueno, vamos a empezar con una pequeña presentación para que la gente te conozca. Dinos a qué te dedicas, pues lo que quieras sobre ti, así en general. Bueno, pues soy fotógrafa principalmente. Es verdad que ahora me estoy dedicando, soy directora de arte en una agencia de publicidad, pero bueno, al final va todo como encaminado por el tema de la comunicación. Sí que es verdad que quizás soy un pelín más conocida en lo que son redes por el tema de mis fotos, la parte más artística, por decirlo de algún modo, la menos profesional. Es por lo que me conoce un poquito más la gente, pero yo en realidad vivo de la publicidad. Voy a hacerte una pregunta que le suelo hacer a todo el mundo, pero vamos a enfocarlo más a esta sección y a tu vida profesional. Cuéntanos lo mejor y lo peor de tu trabajo. Lo Así. mejor y lo peor de mi trabajo. Ujú, Bueno, vamos a centrarlo como en creativa, ¿vale? ujú, Porque, claro, yo ahora mismo estoy de directora de arte, he pasado por muchos trabajos, entonces sería como volver esto infinito y no creo que la gente quiera ver una entrevista de 40 o 50 minutos. En tema de creatividad, ¿vale? Como creativa, es verdad que, bueno, pues me parece una pasada de trabajo porque yo siempre tuve claro que quería dedicarme a algo que estuviese vinculado con el arte. ujú, Se me daba fatal la pintura, que a mi madre se le da muy bien. Entonces tuve que ir a la fotografía directamente. Y bueno, la verdad es que lo mejor de ese mundillo es poder aportar como tu punto de vista, tu ujú, estilo, dentro de lo que el cliente o la empresa te pide, ¿no? Es como que vas dejando pequeñas firmitas por la diferente publicidad de diferentes empresas. ujú, Y bueno, la verdad es que es bastante gratificante. La parte negativa, bueno, pues es un trabajo para los que os estáis ya preparando para este mundillo, que os queda poco. Es un trabajo bastante, vamos a decirlo de una manera no rutinario, ¿vale? Es un trabajo que eh, está cambiando continuamente, es un mundo, un ámbito que está cambiando continuamente, ya sea el de la publicidad, el de la fotografía, el arte, en el que tienes que estar constantemente renovándote y en el que, por desgracia, está muy precarizado y muchas veces te puedes ver con mucho trabajo o muchas veces te puedes ver con nada, ¿no? ujú, Entonces, quizás sea la peor parte de ser creativo, ¿no? Esa ujú. inestabilidad, por decirlo de algún modo, pero que también te digo que se disfruta mucho. O sea, la vida de artista, la vida mejor. Bueno, cuando consigues sí, pero yo... Voy a hacerte otra pregunta porque he visto tu perfil de Instagram y he visto que te siguen muchos influencers, mucha gente del mundo del arte audiovisual, pues de la música y tal. Quería preguntarte sobre influencers con los que has trabajado o que conozcas y pues eso, que quieras comentar algo sobre eso. Bueno, yo estuve una época trabajando en la comunicación, dirigiendo la comunicación de un salón de estilismo, ¿no? Y ahí sí que me permitió bastante trabajar con el tema de influencers. Actualmente no estoy trabajando en ese mundo, pero sí que es verdad que mantengo contacto pues con gente con bastantes seguidores, por decirlo Ujú, algo. Es que lo de influencers no me gusta. sí. Bueno, pues por ejemplo trabajé con Natos Igual, Ujú, con Nadita, con Crazy Swiss, que son las parejas. Súper buen rollo además, es una gente súper maja.
Luego, pues dentro del salón, bueno, mi labor era una de ellas, Ujú, el generar colaboraciones, ¿no?, con influencers, el gestionar a los influencers y también pues llevamos a Chenoa, ujú. bueno, a diferentes bloggers de belleza, etcétera, que te podría decir, pero que bueno, que quizás los más reseñables, ¿no?, sean esos. Y luego en Instagram yo pues me relaciono con muchas personas, con muchos seguidores y con pocas. Pero sí, bueno, ahí están. Ahí Quiero está, ¿no? decirte, no sé, Ujú. no sé, pregúntame más. No sé, creo que también he visto, creo que te sigue Fernando Costa, actores también alguno que te sigue. No, me sigue Costa, Costa, Lamberro. Fernando Costa. Fernando Costa, hasta donde yo sé, ¿no? Ojalá, me encanta Ah, Fernando vale, Costa. sí. Sí, actores, de hecho, bueno, hay un chico, Daniel Prim, que se Ujú, llama en Instagram Cronometrillo, ujú, que es una pasada el tío. Bueno, desde ya os adelanto que es súper majo y que ha estado en 2 temporadas de La Casa de Papel. ujú, 2 temporadas haciendo de serbio, además. O sea, un papelazo se ha marcado el ujú. tío. Impresionante, impresionante y súper guay en ese aspecto, la verdad. Es que sí. Bueno, interesante, la verdad. Bueno. Pues eso, también he visto en tu perfil de Instagram, bueno, podemos verlo todos, que viajabas antes mucho y que has visitado sitios de nuestra geografía y de en todo el mundo casi. Y quería Bueno, preguntarte, hombre, quería preguntarte estos sitios, a cuál has ido y cuál ha sido el lugar más bonito el que has estado para ti. a ver, a toda la parte del mundo no, ojalá. De momento he estado en Europa, Ujú, en un poquito de África, Marrakech, ujú, y en Nueva York. O ujú, sea, he estado en Nueva York, Marrakech, Portugal, España, obviamente, ujú. Inglaterra, Londres, Bélgica, Países Bajos, Alemania, República Checa y bueno, alguno más que se me queda por ahí seguro, pero tampoco tantos. Tenía pendientes, de hecho, antes de todo esto, irme a hacer una ruta por Italia, que lo tengo súper pendiente. Sé que Sí, tú yo también lo también lo tenías tengo. pendiente. Yo también lo tengo pendiente. Nos han cancelado la excursión de fin de curso. Así Es que, lo que hay, es lo que hombre, hay. Ya habrá tiempo de viajar. No, sí, sí. pero me gusta cuando puedo. La verdad es que es como uno de mis mayores hobbies, viajar. Ujú. ¿Y cuál ha sido el lugar más bonito que para ti ha sido hayas visitado? Vaya. Qué complicado, ¿eh? O sea, es que Hombre. cada ciudad tiene su esencia. Es Ujú, verdad que a mí personalmente Berlín me gusta mucho, ujú, tanto por el ambiente de fiesta como por la historia, como por todo lo cultural. O sea, es una pasada. Voy a decir otra cosa, pero es una pasada. Y yo lo recomiendo 100%. O sea, es una ciudad europea que tienes que ver 100%. Ámsterdam también está guay, pero es ujú. muy chiquitita, tampoco da para mucho. Y Nueva York, bueno, es que en realidad de todas te podría decir Todas. cosas bonitas. No, si empezamos Menos de ya. Budapest, mira, Budapest no me gustó mucho. ¿No te gustó? A mí la verdad es que no me atrae demasiado. La verdad, o sea, a lo mejor hay muchas cosas que ver, pero vamos que yo no sé. Tampoco tenía mucho yo así entusiasmo por ir a Dublín y es de las ciudades que más me ha gustado. Yo Pero lo tengo bueno, súper pendiente, de hecho, Dublín. ujú, pues es, vamos, Pero bueno, vete a saber cuándo. bueno, pues bien. Ahora llegó un momento que nos gusta a todos, que hagas la promoción de tus Ah, redes la sociales, promoción. la promoción de tus redes sociales, trabajos o lo que quieras. Bueno, pues principalmente la cuenta con la que trabajo, o sea, trabajo. Mi cuenta más personal, si lo quieres decir, artística, es la de Angie Lady Cherry. Ujú. Que confío en que tú eres un máquina y yo digo, mira, Sí. mira, seguidme aquí. ¿Eh? ¿Cómo te gusta Aquí sí. complicarme, eh? ¿A que sí? Y aquí sale mi Instagram, ¿vale? Sí, Angie sí, Lady sí. Cherry, es todo maravilloso. Esa es como mi cuenta más personal, ¿no? En la que subo un poquito, quizás más mi parte más personal, menos profesional, Ujú, pero que a la vez es artística. O sea, yo ahí subo retoques que obviamente no es mi trabajo. ujú, Bueno, a veces sí, porque a veces vendes obras también. ujú, Pero bueno, es como el Instagram más artístico. Luego ya tengo mis otras redes sociales para los trabajos profesionales y con empresas. ujú. Así que nada,
Aquí. Te dejo los dos si quieres también. Ay, como Pero bueno, quieras. en la descripción tendréis el enlace directo para echarle un vistazo. Y bueno, pues haciéndote la pregunta esta de los ¿Me viajes vas a así. preguntar cuánto dinero tengo en el banco? A ver, si quieres te lo puedo preguntar. No, no, pregunto, Pero, porque esto lo pero, veo muy la resistencia, ¿eh? a ver, hombre, inspirado, está esto inspirado en muchas cosas. Pero bueno, Claro. oye, si quieres decir cuánto dinero tienes en el banco, adelante, yo te dejo. La Nada, pregunta, nada, no no tengo tienes nada, así que todos los que quieran ingresar también dejo por aquí mi PayPal. tu PayPal, ¿no? Nada, entonces todo debajo del colchón, ¿no? Todo debajo del colchón. Metes ahí, bueno, pues bien. A lo tradicional, muy bien. Bueno, eso. Que eso, que los trabajos así que hayas hecho, de los que más, o sea, el que más orgullosa estés o que digas, esta fue una etapa bonita de trabajando, quiero decir. Así, el que más recuerdes Hombre, positivamente. es verdad que como méritos personales, Ujú, uno de los trabajos del que más orgullosa estoy es de la exposición Yo te cielo, que hice ujú. ya hace unos añitos, que se expuso aquí en Madrid durante el Orgullo, en En Astorga Astorga. también, Ujú. y en otros sitios más que no me acuerdo cuál era. Mal. Ah, creo que era en Gandía, en Gandía. Ah, pues sí. Estuve muy orgullosa, la verdad, porque fue un proyecto que saqué adelante sola, desde cero, de fotografías. Además tenían su parte reivindicativa, lo cual me parecía un plus. Ujú, Y bueno, hablando en tema de empresas, la verdad es que me cuesta decantarme mucho porque como que de todas me he llevado una experiencia. ujú, Ya sea mejor o peor, pero de todas me he llevado algo. Pero sí cabe destacar quizás en cuanto a experiencia de trabajo, de gente y buen rollo, cuando estuve en marketing en Telefónica. O sea, hacíamos ujú, un grupo súper, súper guay y había un buen rollo. Y al final, cuando curras de creativo, ujú. mm, el buen rollo es, yo diría, el Fundamental. 50% del trabajo. Ujú, Sí, porque si hay mal rollo, un trabajo en equipo no sale. claro. Y se nota bien cuando un equipo funciona. Ujú. Hombre, tienes Así a, que, a un amigo tuyo, nuestro, vaya, que vamos, ya solo con ese tienes la fiesta montada. ¿quién? A Pablo, hombre. Ah, hola, Pablo. Hombre, claro, es que ya Mira, solo con él ya... sí, es la fiesta en sí, Pablo. Así que en cualquier trabajo que coincido con Pablo, Es siempre me una lo paso muy bomba. bien, eso es verdad. Sí, bueno. Ahora te voy a dejar, bueno, te voy a decir que dejes una pregunta para el siguiente invitado. No sé si será un famoso, no sé si será dentro de un mes, pero bueno, que dejes la pregunta así en general, una pregunta en general para eso, para el siguiente. Yo le preguntaría qué es lo que más echa de menos de su vida normal. O Ujú, sea, no lo que va a hacer nada más salir de aquí, porque no sé, sinceramente no sé cómo va a cambiar claro. esto, cómo nos va a cambiar a todos, Ujú, pero sí que es algo que echa de menos que ujú. creía insignificante en su vida anterior. En su vida anterior, que parece que se ha reencarnado. Sí, sí, ¿eh? Pero no, no me refiero a que se haya muerto. Me refiero antes de la cuarentena, ¿no? Cuando las Ujú. cosas eran normales. Yo qué sé, yo por ejemplo echo de menos el metro. El metro, El metro. el Yo odio metro. el metro. Odio a la gente en metro. Bueno, odio a la gente en En general, general. en multitudes sobre todo. Sí, Pero echo de menos el metro. Y el otro día me monté en el metro y te juro que lo disfruté. Y me sentía hasta mal. O sea, es como, qué pero tontería, ¿no? ¿qué Tampoco que hago? se nos pase Bueno. esas cosas. Pero bueno, ¿qué es lo que echa de menos de Ujú, su vida anterior? Que sea como algo que dices, esto no lo voy a echar de menos nunca o ujú. ese tipo de cosas. Por Es ejemplo, el así. instituto. Por ejemplo, no creo que el instituto, a ver, personalmente no creo que el instituto se eche de menos. Puedes Sí, se echar de echa. menos a tus colegas, Pero puedes echar de menos sí. salir al recreo, lo que tú quieras, pero el instituto como tal. Pero que sí se echa de menos, ¿eh? Porque ¿Sí? tener Vale, las yo qué clases sé, yo por es que, online es que es un... Bueno, ya, es yo es mejor que, a ver, porque... sí que es verdad Porque que yo lo pienso y digo, wow, si me hubiese tocado a mí esto en época de instituto, pues no sé. es O más sea, de fácil primera será aprobar, como, qué pero... guay, sí, clase tal, pero sí que es verdad, ¿no? Que es Ujú. un poco coñazo. Bueno, no sé si Pero, puede ser coñazo. Es bueno, un tú poco tira. coñazo el tener que estar en clases online. O sea, Por eso, por eso. O sea, es más fácil aprobar, pero a la vez como que aprendes menos, porque claro, como puedes copiar, bueno, no puedes copiar, pero como que tienes la información más al a tanto, mano. ¿sabes? Claro, claro, tienes la información a mano, entonces
También Eso es más... eso se llama copiar de toda la vida. A mí no me Bueno, gusta. pero quiero dejarlo profesional, hombre. Y, y eso, y seguir las clases online cuando no tienes al profesor delante es muy complicado, entonces pues Sí, también es se echa de menos. la verdad Pero es que sí. O sea, yo opino que os tenían que dar ya vacaciones. pues sí, Y yo que ya en también. septiembre ya se ve. Hasta diciembre nada. Bueno, o diciembre, sí, así ya entráis directamente en las de Navidad y Sí, empezáis sí, después. A mí también exactamente. me parece una buena opción, sí. Sí. Bueno, pues nada, ¿quieres añadir algo más o algo? No, la verdad es que no, que está muy guay este proyecto, que sigas con él, A que ver, ojalá más gente se anime a ver. y que muchas gracias por pensar en mí. No, hombre, gracias a ti por acceder. Así que eso, muchas Así gracias que por nada, participar, colaborar. Y es a ver si este vídeo llega a mucha gente y el que quiera participar tenéis también en mi descripción junto con sus redes sociales, tenéis mis redes y mi correo para que contactéis conmigo si queréis participar. Y bueno, pues poco más, espero que os haya gustado y muchas gracias Ángela, a ver si nos vemos muchas pronto. gracias. Un Muchas abrazo, gracias a anda, ti. Un un besito muy fuerte, abrazo, ¿vale? beso, chao. Chao. Psst. Sí, tú. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete, dale a la campanita. Que aquí va a haber de todo, va a haber de todo. Entrevistas de campus, entrevistas de no campus, reacciones, de todo, va a haber de todo, directos. Madre mía, suscríbete, no te pierdas nada. No quieres perdértelo. Adelante, adelante, adelante. Os quiero, guapo, guapo, que eres guapo.